Esta es la historia de un hombre que poseía el nivel de acceso más alto del gobierno. Era un hombre que protegía las fronteras de la nación, pero cuando entró en un aeropuerto para realizar una tarea sencilla, fue tratado como un criminal. No importaba que llevara uniforme, no importaba que tuviera una placa en el pecho. Lo único que importaba al oficial de policía que lo detuvo era el color de su piel. Aquel encuentro fue tenso, fue peligroso, y todo quedó registrado en cámara. Esa grabación de vídeo acabaría revelando una verdad tan desagradable que obligó a una ciudad a pagar una indemnización masiva de $845,000. Antes de entrar en los pormenores de este alocado encuentro, quiero saber quién está viendo esto hoy. ¿Desde dónde están viendo este video? Díganme su ciudad o país en los comentarios. David King era un hombre que se enorgullecía de su apariencia. Se miraba al espejo y se ajustaba la corbata. El uniforme del Departamento de Seguridad Nacional le quedaba perfectamente en sus anchos hombros. Los distintivos eran impecables y coloridos. La placa en su pecho estaba pulida hasta parecer una joya. David no era un empleado cualquiera, era un alto funcionario. Llevaba 20 años de servicio. Había visto cosas que la mayoría de la gente solo ve en las películas. Estaba entrenado para detectar peligros. Estaba entrenado para desescalar la violencia. Hoy era un día especial. El director Cole llegaba a la ciudad. El director Cole era uno de los hombres más poderosos de la agencia. Venía para una reunión clasificada sobre seguridad aeroportuaria. David había sido solicitado personalmente para encargarse de la recogida. Era una muestra de confianza. David tenía que recoger al director, llevarlo a las instalaciones seguras y asegurarse de que todo saliera a la perfección. David salió de su casa y se dirigió a la entrada. Se acercó a su vehículo oficial del gobierno. No era un coche normal. Era un Dodge Charger negro, un coupé de alta resistencia con un potente motor y lunas tintadas. Parecía agresivo y profesional. Abrió la puerta y se deslizó en el asiento de cuero. El coche olía a tapicería nueva y ambientador. Encendió el motor y el suave rugido del motor llenó el garaje. Comprobó la hora. El vuelo tenía previsto aterrizar en 45 minutos. El tráfico iba a ser intenso, así que necesitaba salir ya. David salió marcha atrás del garaje y se dirigió a la autopista. Se sentía bien. El sol brillaba. Estaba haciendo un trabajo que amaba. No tenía ni idea de que en menos de una hora estaría luchando por su dignidad ante cientos de desconocidos. El trayecto hasta el aeropuerto fue tranquilo. David aparcó el Charger negro en la zona designada para las fuerzas del orden, justo delante de la terminal. Colocó su distintivo oficial en el salpicadero para que los camiones de remolque no lo tocaran. Salió del vehículo y lo cerró. El calor del aeropuerto le golpeó de inmediato. El olor a combustible de avión y a gases de escape era denso en el aire. La acera estaba abarrotada. La gente se abrazaba para despedirse. Los taxistas se gritaban unos a otros. Los porteadores cargaban pesadas maletas en los carritos. David se ajustó el sombrero y caminó hacia las puertas automáticas deslizantes. Al entrar en la terminal, el nivel de ruido disminuyó ligeramente, reemplazado por el murmullo de miles de conversaciones y los anuncios por los altavoces. David conocía el aeropuerto como la palma de su mano. Sabía exactamente a dónde iba. Necesitaba llegar a la puerta de llegadas, que estaba al otro lado de la terminal. Volvió a mirar su reloj. Había llegado con excelente tiempo. Tenía unos 15 minutos antes de que el director Cole bajara del avión. Empezó a caminar. David caminaba con determinación.
Tenía experiencia militar, así que no paseaba. Marchaba. Sus pasos eran largos y rítmicos. Su espalda estaba recta. Miraba al frente, escaneando la multitud por costumbre. No corría, pero se movía más rápido que los turistas que se detenían a mirar las tiendas de souvenirs. Era un hombre en misión. Mientras David pasaba por la zona del control de seguridad, notó a un oficial de policía de pie cerca de un kiosco de café. El oficial era un hombre blanco, corpulento y con el pelo rapado. Su etiqueta decía, Oficial Trent. Trent estaba apoyado en la pared, sosteniendo una taza de café con aspecto aburrido. Observaba a la multitud, pero no buscaba peligro. Parecía que buscaba a alguien a quien molestar. David sintió que los ojos del oficial Trent se fijaban en él. Es una sensación que tienes cuando trabajas en este campo. Sabes cuándo te están observando. David no se inmutó. No bajó la mirada. No tenía motivos para tener miedo. Era un agente federal. Estaba en el mismo equipo. David siguió caminando. Pasó el kiosco de café. De repente, el oficial Trent se apartó de la pared. Lanzó su taza de café a un cubo de basura con fuerza y se interpuso directamente en el camino de David. No se limitó a acercarse. Se acercó furioso. Se movió con una agresividad innecesaria. «¡Oye!», gritó Trent. La voz era fuerte. Cortó el ruido de la terminal. David se detuvo. Miró a su alrededor, pensando que quizás alguien detrás de él había tirado algo. «Sí, tú», gritó Trent, señalando con un dedo directamente al pecho de David. «Detente ahí mismo». David se giró para mirarlo de frente. Se mantuvo tranquilo. Mantuvo las manos a los lados, abiertas y visibles. Vio la ira en la cara de Trent. Vio cómo la mano de Trent flotaba cerca de su cinturón, cerca de su arma. «¿Puedo ayudarle, oficial?», preguntó David. Su voz era firme. No sonaba asustado ni enfadado. Sonaba profesional. Trent se acercó hasta que estuvo a solo unos centímetros de David. Estaba intentando intimidarlo. Estaba intentando usar su tamaño físico para hacer retroceder a David. «¿A dónde vas con tanta prisa?», exigió Trent. «Voy a la puerta 42», respondió David. «Espero un vuelo». «Te mueves bastante rápido», dijo Trent entrecerrando los ojos. Estaba zigzagueando entre la multitud. «Estaba caminando», lo corrigió David. «Estoy de servicio. Soy un oficial de seguridad nacional». David señaló ligeramente los distintivos de su brazo y la placa en su pecho. Era obvio. No se podía pasar por alto. Pero Trent no miró la placa. Miró a la cara de David. «No me importa el disfraz que lleves», escupió Trent. «Cualquiera puede comprar un distintivo en Internet. Te estás comportando de forma sospechosa». ¿Sospechoso? Esa era la palabra. Es una palabra que los malos policías usan cuando no tienen una razón real para detener a alguien. Es una palabra vaga. Puede significar cualquier cosa. ¿Sospechoso? ¿Cómo?, preguntó David. «Entré por la zona de aparcamiento de las fuerzas del orden. Entré por las puertas. Estoy yendo a una puerta. ¿Qué es específicamente sospechoso?» A Trent no le gustaba que lo cuestionaran. No estaba acostumbrado a que la gente le replicara. Estaba acostumbrado a que la gente se pusiera nerviosa y se disculpara. «Estás sudando», mintió Trent. David no sudaba. «Pareces nervioso y te diriges rápidamente a una zona abarrotada. Eso encaja en el perfil de un terrorista suicida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Terrorista suicida». La gente cercana dejó de caminar. Oyeron la palabra bomba y se quedaron helados. Una madre acercó a su hijo. Un hombre de negocios retrocedió. El círculo a su alrededor se amplió. Trent había escalado la situación de 0 a 100 en segundos.
acababa de acusar a un agente federal de alto rango de ser un terrorista en medio de un aeropuerto concurrido. David lo miró con incredulidad. ¿Un terrorista? Oficial, mire mis credenciales. Tengo autorización para estar aquí. No llevo armas. Estoy aquí para recoger al director Cole. No sé quién es ese, dijo Trent despectivamente. Y no me importa tu identificación falsa. Creo que llevas explosivos debajo de ese uniforme. David sabía que estaba en una situación peligrosa. Si buscaba su identificación, Trent podría dispararle. Si discutía demasiado alto, Trent lo tumbaría. Tenía que ser inteligente. Tenía que usar la propia lógica de Trent en su contra. David respiró hondo. Recordó que había encendido su propia cámara corporal. Era un pequeño dispositivo enganchado a su cinturón, parte de las nuevas regulaciones de su unidad. La había activado al salir del coche. Estaba grabando todo, el audio, el vídeo, la gente que miraba. Trent no se dio cuenta. «De acuerdo», dijo David con claridad, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta para que la multitud la oyera. «Oficial Trent, si cree que llevo una bomba, tiene que registrarme». David levantó los brazos a los lados. Se quedó quieto como una cruz. «Adelante», dijo David. «Regístreme. Revíseme la cintura. Revíseme los tobillos. Si soy una amenaza para este aeropuerto, es su deber neutralizar esa amenaza ahora mismo. Regístreme». Esa era la trampa. Si Trent lo registraba, no encontraría nada. Parecería un idiota. Tendría que dejar ir a David inmediatamente. Pero si Trent no lo registraba, demostraría que Trent mentía porque ningún policía se quedaría al lado de un hombre que realmente creyera que lleva una bomba. Si crees que alguien tiene una bomba, no te quedas a medio metro discutiendo. Lo tiras al suelo, llamas al escuadrón, despejas la zona. Trent miró fijamente a David. Se dio cuenta de que había quedado acorralado. Sabía que David no llevaba una bomba. Sabía que era una mentira. Solo quería acosarlo. Solo quería demostrarle a este hombre negro con uniforme quién era el verdadero jefe. «No voy a registrarte todavía», dijo Trent bajando un poco la voz. «¿Por qué no?», insistió David. «Acaba de decir a esta gente que era un terrorista. Tienes pánico de que lleve explosivos. ¿Por qué te quedas ahí sin hacer nada? Regístrame o déjame ir». «Te estoy deteniendo hasta que realice una verificación de antecedentes», dijo Trent. «Quédate aquí mismo. No te muevas ni un músculo». «No me muevo», dijo David. «Pero quiero que quede registrado que se niega a registrar al hombre al que ha acusado de terrorismo». «Eso no tiene ningún sentido, oficial». Trent sacó la radio de su hombro. Miró a David con odio puro. Ya no se trataba de seguridad, se trataba de ego. Trent se sentía humillado porque David era más listo que él. «Central, tengo un individuo sospechoso en la puerta 30», dijo Trent por la radio, negándose a cumplir. «Posible suplantador». «Estoy cumpliendo», dijo David con calma. «Estoy quieto». «Cállate», gritó Trent. La multitud estaba filmando ahora. Docenas de teléfonos estaban levantados en el aire. La gente susurraba. Podían ver el uniforme. Podían ver que David parecía un profesional. Podían ver que Trent estaba rojo de la cara y actuando como un loco. «Señor», gritó una mujer de la multitud, «parece un agente federal. Déjelo en paz». «Retroceda», gritó Trent a la multitud. «Este es un asunto policial. Retrocedan todos». David se quedó como una estatua. Le dolían los brazos, pero los mantuvo levantados. No iba a darle a Trent ninguna excusa para hacerle daño. Miró el reloj de la pared. El avión del director Cole había aterrizado. Probablemente estaba bajando de la pasarela en ese momento. Esperaba que David estuviera allí.
Oficial, dijo David, mi supervisor está aterrizando ahora mismo. Si no estoy allí, habrá consecuencias. Por favor, compruebe mi identificación para que pueda irme. Le he dicho que espere, replicó Trent. Estamos esperando al sistema. Pasaron minutos. Parecieron horas. David se quedó allí, siendo tratado como un criminal mientras los turistas lo miraban fijamente. Sintió la vergüenza arderle en el pecho. Había trabajado tan duro para llegar a donde estaba. Había seguido todas las reglas, y aquí estaba, impotente ante un matón con una placa. Entonces, por el largo pasillo, apareció un grupo de personas. En el centro había un hombre alto, de pelo gris y traje elegante. Estaba flanqueado por otros 2 agentes. Era el director Cole. El director miró a su alrededor, escaneó la sala de espera. No vio a David. Parecía molesto. Miró su reloj. Comenzó a caminar hacia la salida. Entonces vio el alboroto. Vio el círculo de gente. Vio al oficial de policía bloqueando el paso. Y entonces vio a David. El director Cole se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Vio a su oficial principal de pie con las manos en alto, a punta de pistola por un policía local. El rostro del director pasó de la molestia a la furia. No caminó. Marchó hasta la escena. «Oficial», la voz del director Cole era como un trueno. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?» Trent se giró. Vio a un hombre blanco, mayor con traje, gritándole. No sabía quién era. «Aléjese, señor», advirtió Trent. «Esto es un acto de investigación». «¿Investigación?», se rió Cole. Era una risa fría y aterradora. «Está reteniendo a mi agente de seguridad principal. Guarde esa arma inmediatamente». Trent parecía confundido. Miró a David, luego a Cole. Se estaba comportando de forma sospechosa. Estaba corriendo. «No estaba corriendo, señor», dijo David con calma. «Iba caminando a la puerta para reunirme con usted». «Lo sé», dijo Cole a David. Luego se volvió hacia Trent. «Este hombre tiene un nivel de acceso de seguridad más alto que todo su departamento combinado. Ha cometido un error muy grave, muchacho». Trent empezó a sudar. Se dio cuenta de que no era solo un tipo cualquiera con un disfraz. Esto era real. Pero Trent era terco. No quería admitir que se equivocaba delante de la multitud. «Todavía tengo que esperar a la verificación de antecedentes», murmuró Trent. «Es el procedimiento». Justo entonces la radio de Trent crepitó. «Central a Trent. Sujeto despejado. La identificación resulta válida. Está registrado como Seguridad Nacional activo, sin órdenes de arresto. Puede liberarlo». La voz en la radio era fuerte. Todos la oyeron. La multitud vitoreó un poco. Alguien gritó: «¡Déjalo ir!». Trent se sintió derrotado. Miró la radio, luego a David. No se disculpó, no dijo: «Lo siento». Simplemente se apartó y agitó la mano con desdén. «Anda», gruñó Trent, «lárgate de aquí». David bajó los brazos. Le dolían los músculos. Se arregló la chaqueta. Miró a Trent directamente a los ojos. «Sabremos de usted», dijo David en voz baja. David se giró hacia el director Cole. «Le pido disculpas por la demora, director». «No es culpa tuya, David», dijo Cole, mirando a Trent una última vez. «Vamos». Se alejaron juntos. David caminaba con la cabeza alta, pero por dentro temblaba. La adrenalina se estaba disipando. Se sentía enfermo. Sabía que si el director no hubiera venido, la situación podría haber terminado de forma muy diferente. Podría haber sido electrocutado. Podría haber sido disparado. Todo porque iba caminando siendo negro. El trayecto hasta las instalaciones seguras fue silencioso. El director Cole tecleaba furiosamente en su teléfono. «Voy a presentar una queja formal contra ese departamento antes incluso de llegar a la oficina».
Cole dijo que era inaceptable. «Lo tengo todo grabado, señor», dijo David. «¿Las cámaras del aeropuerto?», preguntó Cole. «No», dijo David. «Mi cámara corporal. La encendí cuando salí del coche». Unos días después, David estaba sentado en el despacho de un abogado. El nombre del abogado era el señor Palton. Era uno de los mejores abogados de derechos civiles del estado. Estaban viendo las imágenes en una pantalla grande. El vídeo era nítido. Mostraba a David caminando normalmente. Mostraba a Trent acosándolo. Pero la parte más importante era el audio. El abogado pausó el vídeo justo antes de que Trent se acercara a David. El micrófono de la cámara era sensible. Captó a Trent hablando consigo mismo segundos antes de la parada. En la grabación, Trent murmuró: «Mira a este tipo caminando como si fuera el dueño del lugar. Vamos a ver lo duro que es». El señor Palton golpeó la mesa con la mano. «Ahí está», dijo. «Eso es malicia». No sospechaba de un crimen. Le ofendió su confianza. Vio a un hombre negro caminando con autoridad y quiso quebrarla. Ese comentario demuestra que fue algo personal. Luego vieron la parte en la que Trent se negó a registrarlo. «Y esto», señaló el abogado a la pantalla. «Esto es negligencia. Afirmó que eras un terrorista, pero se negó a registrarte. Puso en riesgo todo el aeropuerto solo para retenerte allí. Admitió con sus acciones que sabía que eras inocente. Estaba usando la amenaza de la bomba como una herramienta para aterrorizarte». Presentaron la demanda la semana siguiente. Fue noticia nacional. Funcionarios de seguridad nacional demandaron a la policía por perfil racial. El departamento de policía intentó defenderse. Emitieron un comunicado diciendo que el oficial Trent estaba siguiendo el protocolo y siendo vigilante. Intentaron decir que David no cooperaba. Intentaron pintar a David como el problema, pero David tenía el vídeo. El abogado difundió el vídeo al público. Millones de personas lo vieron en línea. Vieron el comportamiento tranquilo de David. Oyeron los gritos agresivos de Trent. Oyeron la acusación de terrorista suicida. El público estaba indignado. Comenzaron las protestas fuera del aeropuerto. La gente exigió que Trent fuera despedido. El departamento de policía se dio cuenta de que estaba perdiendo. El jefe de policía convocó una reunión. Quería llegar a un acuerdo. No quería que esto llegara a un juicio con jurado. Sabía que un jurado los destruiría. David entró en la sala de mediación. Llevaba un traje gris. Parecía exactamente el profesional que era. El oficial Trent también estaba allí. Parecía más pequeño ahora. No estaba gritando. Miraba al suelo. «Queremos ofrecerle $100,000», dijo el abogado de la policía, «y reentrenaremos al oficial». David miró a su abogado. Lo habían discutido. «No», dijo David. «No se trata de reentrenamiento. Este hombre sabía lo que hacía. Me acosó por mi raza. Me humilló. Me acusó de terrorismo. Quiero que se vaya, y quiero que el departamento sangre para que esto no vuelva a suceder nunca más». Las negociaciones fueron de un lado a otro durante días. David se negó a ceder. No estaba luchando solo por sí mismo. Estaba luchando por cada persona que Trent había detenido y que no tenía una cámara corporal. Estaba luchando por las personas que no tenían un director que viniera a salvarlas. Finalmente, la ciudad cedió. Se finalizó la cifra. $845,000. Fue una de las mayores indemnizaciones por un solo caso de detención ilegal en la historia de la ciudad. Pero el dinero no era lo único que David ganó. Como parte del acuerdo, el oficial Trent fue despedido inmediatamente. Le quitaron su placa. Se le prohibió volver a trabajar en las fuerzas del orden en ese estado.
El vídeo de sus acciones fue incluido en su expediente permanente. Cuando salieron las noticias, el teléfono de David explotó. Amigos, familiares y desconocidos lo felicitaban. Pero David no celebró. Sintió alivio, pero no alegría. Se sentó en su salón y miró el cheque. Era mucho dinero. Podría pagar su casa, podría enviar a sus hijos a la universidad. Pero tuvo un alto precio. Tuvo el precio de su dignidad. Provino de un momento en el que se sintió completamente indefenso. David regresó al trabajo una semana después. Condujo el mismo Charger negro. Aparcó en el mismo lugar. Entró por las mismas puertas. Esta vez el ambiente era diferente. Los otros oficiales del aeropuerto sabían quién era. Sabían lo que había pasado. Cuando pasó no lo miraron con sospecha. Asintieron. Algunos incluso lo saludaron. Caminó hasta la puerta. Se mantuvo firme. Se dio cuenta de que, al defenderse, había cambiado la cultura de ese aeropuerto. Los había obligado a darse cuenta de que un uniforme es solo tela. Es la persona de dentro lo que importa, y todos merecen ser tratados con respeto humano básico. Del oficial Trent nunca más se supo en la esfera pública. Se convirtió en un fantasma. Tuvo que vivir con el hecho de que sus propios prejuicios le costaron su carrera y a su ciudad casi $1 millón. Tuvo que explicarle a su familia por qué perdió su trabajo. Tuvo que vivir con la vergüenza. Esta historia es una lección poderosa. Nos muestra que no podemos juzgar a las personas por su aspecto o por la velocidad a la que caminan. Nos muestra que la autoridad debe ser controlada. Si David no hubiera encendido su cámara, su historia podría haber sido ignorada. Podría haber sido su palabra contra la del policía, y normalmente el policía gana. Pero la tecnología está transformando la manera en que funcionan las cosas. La realidad se hace cada vez más difícil de ocultar. David King empleó ese dinero para establecer un fondo de asistencia legal destinado a quienes son injustamente señalados por las fuerzas del orden. Consiguió convertir un mal momento en una misión de por vida para asistir a otros. Demostró que es posible permanecer firme y, aún así, lograr hazañas monumentales. Necesitamos más individuos como David. Personas que mantengan la serenidad ante la adversidad, que conozcan sus prerrogativas y que no teman defender lo justo, incluso cuando su adversario viste un uniforme oficial. Fin del relato. ¿Disfrutaste de esta narración? ¿Cuál es tu opinión sobre la indemnización de $845,000? ¿Fue excesiva o insuficiente considerando su experiencia? Comparte tu parecer en la sección de comentarios. Si deseas presenciar más relatos similares, asegúrate de seguir esta página. Nos vemos en el próximo video.